que hizo el gobierno de colocar deuda en el exterior, consiguió $1.000 millones, pero el mercado no reaccionó con mucha alegría, ¿no? Más o menos, ¿qué dicen ustedes? Sí, fue más o menos. Positivo que el gobierno haya logrado, después de muchísimos años, salir a los mercados internacionales, tener estos 1.000 millones que son tan necesarios para las reservas, también pensar, bueno, ¿qué se pagó? Y ahí es donde el mercado un poco fue tristeza desde la tasa, si lo querés pensar. Un 29,5 parece un número un poco más alto, más que las estimaciones. Las estimaciones daban entre 22 y 26. Fue 29,5, pero bueno, también tenés que entender el riesgo que es hoy Argentina, un riesgo país en 650 puntos. Hay un camino todavía por recorrer. Creo que la expectativa de largo plazo es buena y tampoco es, tan grave. Son 1.000 millones. Eran necesarios y me parece que lo que tenemos que quedarnos es, las ofertas fueron por casi 2.000. El gobierno decidió tomar 1.000, que era lo que había anticipado. El mercado siempre exige, ¿viste cómo es? Somos difíciles, siempre queremos un poquito más. Bueno, me parece que como un primer paso no está mal. ¿Podría haber sido mejor? Sí, pero no te puedes olvidar de dónde venís, digo, ¿no? Me parece que ahí está el punto. José. Bueno, son los primeros 1.000 millones, pero hay una expectativa de colocar más. Esta es la tasa de corte del mercado primario, hay que dejarlo operar, ver en el mercado secundario a dónde va el rendimiento y si lo que se esperaba, bueno, tiene visos serios, no sería nada extraño que veamos en el mercado secundario un rendimiento más parecido al que se estimaba de antemano. Y ahí se va a tener una visión, creo, más completa, porque esto se colocó en el mercado local entre inversores internacionales estrictamente. En el mercado secundario todos los inversores van a poder participar y si creen sinceramente que el rendimiento es alto van a poder comprar y llevar el rendimiento hacia niveles más bajos. Así que falta todavía una parte. Esto es un aperitivo que llega quizás un poco antes de tiempo. El programa, el acuerdo con el fondo pretende que Argentina salga de vuelta a los mercados internacionales voluntarios de capital el año que viene, agresivamente. Así que esto es un aperitivo tratando de ver dónde está el apetito de los inversores internacionales, pero colocándole deuda en pesos, que es una exigencia importante. Cuando el Banco Central no está acumulando reservas, que había unas expectativas de hacerlo, y cuando se discute sobre si el tipo de cambio está atrasado o no. Entonces son también condiciones bastante exigentes. Hacía como 7 años que no había una colocación similar, así que yo diría que en principio esto es un buen punto de partida. Porque en otro contexto esto hubiera sido una notición y volaba todo por los aires, pero sin embargo ahora nos acostumbramos a otra cosa. Yo creo que también tenemos que entender que de afuera, digamos, les tenías que dar algo que realmente sea atractivo. Porque estamos hablando de, bueno, entran 1.000 millones, lo estaba explicando José recién, eran inversores de afuera, del extranjero. Cuando salga a cotizar acá, yo creo que en el mercado secundario la tasa se va a acomodar y eso me parece que también es un premio para ellos directamente. Tiene la categoría, también tiene esta circunstancia de que tiene un put, o sea que lo pueden ejercer en el 2027 y salir de antemano. Digo, porque la última experiencia, porque mucho se compara todo el tiempo con la última vez que hicimos esto en el 2018, salió mal. Bueno, hoy le están dando como un montón de beneficios también para que vuelvan a confiar. Viste que la confianza, construir confianza lleva muchísimo tiempo, destruirla es en un plazo muy corto. Bueno, hay que construir confianza. Yo creo que como un primer paso, te repito, me parece bueno. Sí, el mercado realmente esperaba otra tasa, pero creo que el camino que viene, como dice José, de lo que se espera, no me pareció tampoco para... Quizás me pareció rara la baja del mercado de entrada, pero bueno, ahí también se mezclaba balances de bancos negativos, digo, o sea, como varias cosas que no fue solo eso, y un mercado de Estados Unidos que está extremadamente volátil, así que ahí también por ahí tenés un mix de cosas. Ale, ¿qué pensás? A ver, 2 cuestiones positivas. Uno, que tenés un bono de referencia a tasa fija en pesos de un plazo más largo, lo cual teniendo bonos en dólares, bonos inflación, te permite ver qué está priceando el mercado en términos de inflación implícita, de evaluación implícita y comparar eso contra los datos de los analistas, los datos de los economistas. Así que eso te da un buen termómetro de
dónde está yendo la plata y qué se está pagando y en función de qué proyecciones y qué variables. Eso como punto positivo. Después, lo otro positivo a mí me parece es que siempre se habla que deuda en pesos la dolarizamos. Este es un proceso inverso, o sea, deuda que sí o sí tenías que rolear y en vez de rolearla 100% en pesos, terminaste en parte colocándola en dólares. Así que me parece que eso también es positivo. Y me parece también un poco indicativo esta colocación por los dos aspectos. En parte, así como fue la colocación, porque el monto tampoco es muy significativo, así como fue el Century en su momento. O sea, plantar pie en lo que es el mercado internacional, colocando un bono en moneda local y recibiendo en los dólares, yo lo veo como positivo. Y la crítica de salir una tasa alta, y bueno, eso puede ser un análisis ex ante, no sé, después hay que ver si es post, efectivamente termina siendo una tasa alta, porque tenemos no historia de hace 50 años, historias bastante recientes que tuviste incumplimiento de pago de deuda en moneda local, llamalo default, llamalo reperfilamiento, pero no hace 50 años, hace bastante poco y está en la cabeza del inversor, y eso también hay que tenerlo, me parece, en cuenta. ¿Qué lectura hacen del Banco Central, bueno, vendiendo tantas reservas? José. ¿El Banco Central? Vendiendo reservas. Bueno, ha perdido porque tiene que hacer pagos. Creo que estamos en un momento donde después de haber leído el acuerdo con el fondo, uno imaginaba un Banco Central interviniendo y comprando reservas en el mercado. No lo está haciendo, está siguiendo, digamos, su propia versión del acuerdo. Y en principio, casi con muy poco tiempo material para cumplir la meta. Por lo que leía, creo que la fecha de la meta la han desplazado. Y con esta intención de conseguir a lo mejor los dólares por esta vía de colocar el bono en peso. Así que creo que ahí sí hay un programa que está ejecutando el gobierno que no es el que uno hubiera imaginado estrictamente al ver el acuerdo. No está muy claro si el fondo estaba al tanto de esto. Y creo que hay que dejarlo rodar más. Puede ser un error no comprar dólares a este nivel, o puede ser un gran acierto, pero si es un gran acierto, el programa va a tener que ser ejecutado, digamos, de una manera muy convincente. Así que creo que estamos en un terreno donde me parece que puede haber más dudas que en el plano exclusivo de la colocación de este bono. Creo que si algo sabe hacer Caputo es colocar bonos. Y si te regala algo Caputo al principio, es porque, digamos, te regala el aperitivo, pero va a recuperar el resto del menú, ¿no? Y probablemente venga un menú más importante. Así que el programa yo creo que está funcionando bien, pero está funcionando a la manera que lo había pensado el gobierno. Y ahí uno tiene dudas sobre si el fondo está totalmente de acuerdo con esto o no. Y creo que el gobierno lo va a seguir ejecutando y ha tomado este camino que no era el más pensado. Pensé que esta es la etapa donde la estacionalidad es más favorable, digamos, para comprar dólares y no los estás acumulando en el mercado. El fondo te ha prestado muchos dólares, o sea que Milei ha conseguido, yo diría, cubrir todos los vencimientos del 2025 con mucha holgura, y eso es una jugada hábil y muy necesaria en tiempos donde Trump genera tremenda volatilidad, complicaciones. En abril el Banco de Inglaterra tenía que hacer una colocación de bonos y la tuvo que suspender por la gran volatilidad. Estamos hablando del bono del Banco de Inglaterra, colocó bonos más cortos, y la verdad que la Argentina puede mirar este proceso de palco. Gracias a las reservas que aportó el fondo y los multilaterales y que recapitalizaron al Banco Central. Está muy claro que eso cubre el 2025, a partir del año que viene, no. Entonces tenemos que ser un poco pacientes, pero es lógico que el Banco Central, esas reservas en principio, no las debería usar, las debería tener simplemente como una especie de seguro o de garantía, y debería por lo menos conseguir la reserva genuinamente para pagar los vencimientos. No está claro, digamos, claramente si perdió reservas, no lo ha hecho este mes, pero hay que darle tiempo. Al mismo tiempo, en el plano internacional, Trump, que recibe, no podés hacer los aranceles, sí lo podés hacer, ida y vuelta, y por otro lado, un gran mayo para las acciones, ¿no? Como
una situación internacional. Abril fue igual. horrible, digamos, del 2 al 9 fue espantoso. Cuando Trump tiene que dar marcha atrás al programa del Día de la Liberación, ahí empieza de vuelta a recuperarse el mercado internacional. Que llega a la conclusión, a la misma conclusión que tenía en la campaña. En la campaña de Trump, los mercados, la bolsa funcionó muy bien. Y funcionó muy bien cuando asumió Trump el 20 de enero y funcionó hasta el 19 de febrero. La bolsa pensando que el discurso de Trump era muy negativo, pero que en el fondo no lo pensaba ejecutar. Cuando la bolsa se dio cuenta que Trump era sincero y efectivamente quería subir los aranceles de esa manera, se cayó como un piano hasta que la realidad lo obligó a Trump a dar marcha atrás. Entonces un Trump que no puede avanzar con su programa porque los mercados le ponen freno es el elemento clave, parece, por el cual tuvimos una recuperación sobre el final de abril y esa recuperación se hizo muy sostenida en mayo, muy apuntalada por los dos acuerdos comerciales. Primero el de Gran Bretaña, que muestra que estamos pasando de la etapa de hacer amenazas a la etapa de sentarnos y negociar, y después el acuerdo con China, que se generó en un par de días nada más, y que revela en cierta medida el apuro que tiene Trump para restablecer mínimamente los flujos comerciales, los intercambios con China. Entonces, en ese marco donde se relativiza la agresividad de Trump, el S&P subió 6%, estamos viendo a Nvidia superar niveles, volver a ser la empresa más cara del mundo, el Nasdaq subiendo 9%. Volvemos a algo parecido a la normalidad, pero creo que estas idas y vueltas que vos estás marcando dejan un daño, dejan una huella. Hay algunos problemas que obviamente no había cuando asumió Trump. ¿Fue un mayo histórico este? Normalmente se dice selling May, o sea, normalmente mayo es muy malo. Así que esto ha sido una suba muy importante, la mayor para el S&P desde 1990, o sea que no es poca cosa, pero hay que ponerla en el marco de que arrancamos en una situación, estamos al borde del bear market a mediados de abril. Y ahora estamos muy cerca de los máximos del 20 de enero, como si acá no hubiera pasado nada, cosa que no es cierto. Y va a seguir pasando y hay un residuo complicado todavía que superar. ¿Sole? Es interesante eso que está hablando del residuo, ¿no? Y antes que hablábamos de la confianza y los riesgos, si vos mirás mayo, pareciera que acá no ha ocurrido nada, estamos muy cerca de los máximos, pero todo esto está, digamos, estamos en una tregua, Trump empieza con la cuestión de la justicia que le dice que no podés, ahora una corte de apelaciones le dice sí podés poner los aranceles, lo que está ocurriendo, este flujo de fondos que está ocurriendo de los bonos del Tesoro americano de largo plazo que se están desplazando, que se están yendo, bueno, hay como un ruido ahí al que no podés ser, o sea, no te lo podés olvidar, no podés mirar para otro lado. La volatilidad para mí llegó para quedarse, no soy compradora en estos precios de los índices en máximo, digo, porque miro para atrás y digo, todo lo que ocurrió es gravísimo. La volatilidad quedó en los libros de historia. Digo, cuando mirás los días de volatilidad, y estábamos todos mirando Twitter, un presidente que anunciaba las cosas por ahí, digo, la volatilidad que hubo en el S&P, un solo día 9% en el intradiario, entre baja y suba. Yo sería conservadora y también tener en cuenta que hay otras cuestiones, no solo todo es China, no todo es Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Japón? Japón que está viviendo una crisis muy fuerte con su PBI, con su deuda y demás. ¿Por qué menciono Japón? Porque es uno de los mayores tenedores de deuda norteamericana. Entonces hay que mirar, en un mundo globalizado tenés que mirar todo, no te puedes relajar. Y me parece que el mercado no está en un momento para relajarse, el de afuera. Por primera vez en mucho tiempo voy a decir que me siento un poquito más segura en Argentina. Antes hablabas del tema de las reservas del Banco Central. Fíjate que el riesgo país está en 650 puntos. Bajó cuando entró la plata del fondo y no vuelve a subir. Por más que el gobierno no logre comprar reservas, y estacionalmente tendría que estar comprando, y todos vemos que, bueno, no llega el dólar a la banda inferior, que era lo que vos querías, no querés convalidar este tipo de cambio. En estos últimos días el dólar subió un poquito, pero fíjate que el riesgo país no sube. Me parece que por ahí estamos todos muy mirando a la inflación. O sea, porque si vos te pones a pensar, octubre y la elección, está a la vuelta de la esquina. Y el gobierno para mí está apuntando más a una inflación baja que va a llegar, las estimaciones dicen 2%, algunos se animaron a decir 1.8%, pareciera que está muy baja después de lo que venimos. Me parece que el gobierno está como muy concentrado en eso, dejando el problema de las reservas, que como bien decía José,
es un problema porque tenés el 2025 cubierto, pero el 2026 no lo tenés cubierto. Me parecería que por ahí habría que dividir el partido en dos y pensar de acá a octubre y a partir de octubre otro. Y de acá a octubre me parece que es inflación. Está ahí muy concentrado. ¿Y José, qué pasa inflación? ¿Vamos al 2, 2.3? ¿Vos qué decís? Finalmente el gobierno está poniendo todos los cañones ahí, está ejecutando la política fiscal con bastante celo. Al no tener que financiar al Tesoro, obviamente la política monetaria se acomoda y ahora tiene el Banco Central capitalizado, digamos. Así que es cuestión de tiempo. Y además la política antiinflacionaria ahora tiene todo un conjunto de aditamentos no necesariamente muy ortodoxos. El gobierno interviene en las paritarias, habla con los supermercados, es decir, tenemos también todos los trucos que otros gobiernos han usado para tratar de acelerar la confluencia de la inflación. Así que yo creo que la inflación va a bajar, sin duda. Y es cuestión de tiempo, pero no es una cuestión de sobre si va a bajar o no, o si se va a retomar. ¿2% o 1,8%? ¿Vos qué decís? Bueno, en este mes yo no tengo mediciones, ¿no? Me sorprendería mucho que esté por debajo del 2%. Pero que se acerque al 2%, no. Y después que pueda estar por debajo de eso, creo que simplemente una cuestión de tiempo y que el gobierno apunta sin duda a llegar a la elección con una inflación que empiece con un 1% y si a lo mejor en octubre más cercana al 1 que al 2, con la economía creciendo, que es algo muy importante, que acompañe ese crecimiento y que se advierta ese crecimiento, y eso ya lo tenés sobre el terreno, y con una reducción, por ejemplo, la pobreza, que es otro target que el gobierno está logrando por esta combinación de baja inflación y recuperación del salario, que obviamente si uno le pone más el énfasis a controlar también la negociación paritaria, a lo mejor se va a hacer más lento, ¿no? Ahora, baja la inflación, pero también sube la tasa de intereses de los bancos en dólares, algo que hace mucho que no pasaba. Sí, en otro plano, ¿no? En el plano del dólar, exacto. El gobierno está buscando dólar por varias avenidas, no simplemente comprando. Si quiere comprar el piso de la banda, el tipo de cambio no ha llegado y en una franja interior no lo está haciendo. Y está promocionando este dólar colchón, que de alguna manera creo que genera en los bancos como respuesta empezar a mostrar algún atractivo más, como para que los inversores saquen la plata que tienen el colchón y la lleven a los bancos. Vos sabés, Ale, que creo que Banco Macro tiene un porcentaje del 5.4% el plazo fijo, que da un poco más que los bonos de Estados Unidos. ¿Qué pensás? Y sí, o sea, para lo que son colocaciones de largo, creo que es a un plazo de un año, está esta posibilidad de tasa. A ver, me parece que hay que distinguir entre lo que es dólar local y dólar offshore. Claramente, el que tiene dólar local es una alternativa atractiva. Yo optaría por a lo mejor alternativas más líquidas antes que estar inmovilizando por el plazo de un año una colocación bancaria. Los dólares, buscaría algún bono corporativo o incluso buscaría alternativas dentro de la curva soberana, ¿no? O diversificaría entre posiciones soberanas y posiciones corporativas que básicamente no te inmovilizan el capital por el plazo de un año y tranquilamente podés tomar la ganancia y convertir a líquidas o a arbitrarla con algún otro tipo de instrumento. ¿Coincidís, Ole? Sí, totalmente. A mí me cuesta pensar en inmovilizar los fondos por un año. Prefiero la liquidez, absolutamente. Pienso en un BOPREAL. O sea, pienso en la liquidez en un banco al 5,5% o un BOPREAL con una TIR del 8-9%. Me voy al BOPREAL, deuda al Banco Central. No, prefiero ir por ese lado antes que inmovilizar.